Muy buenos días. ¿Qué tal estás hoy? Espero que estés bien. Y si no, pues vamos a ver el poder de Dios manifestado en nuestras vidas para que tu vida pueda mejorar y puedas estar mejor, puedas estar con la bendición de Dios. En concreto, en estos días vamos a analizar el poder de Dios precisamente en nuestras vidas, analizando las 7 señales que se nos especifican en el Evangelio de Juan. Aquí podemos ver y vamos a analizar 7 milagros en concreto que aparecen en el Evangelio según San Juan, en el que vemos el poder de Dios manifestado de formas diferentes. Y vamos a analizar una a una en estos devocionales para entender mejor cómo se mueve Dios y qué es lo que hace y puede hacer en nuestras vidas. Comenzamos con la primera señal que se encuentra en Juan capítulo 2, versículo 1 al 11, en el que nos habla del convertir el agua en vino. Y aquí vamos a entender cuál es el poder de Dios en cuanto a la calidad en sus milagros. La calidad de lo que Dios quiere y puede hacer en nuestras vidas. Así que vamos al Evangelio, como he dicho antes, en Juan capítulo 2, versículo 1 al 11, y nos dice así. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad agua y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Este es el gran milagro que Dios hizo, manifestando el poder de la calidad de lo que Dios hace. Y quisiera analizar algunas circunstancias que se mueven en esta historia que acabamos de leer. Es una historia verídica. Y primero quisiera analizar el tema de algunos personajes que aparecen. En concreto quiero empezar con María. Y muchos utilizan esta historia para decir que podemos pedirle a la Virgen María como mediadora entre Dios y los hombres. Pero vamos a ver aquí que no es así. María fue una mujer que intercedió, que pidió a Jesús que hiciera un milagro, cosa que nosotros también en vida podemos hacer. Podemos orar y pedirle a Dios que haga un milagro. Luego vemos también que María hizo otra cosa muy importante, y yo quiero también invitarte y hacer lo mismo que María, a que María invitó y animó a todos los que estaban allí a que obedecieran a Jesús, que hicieran caso de sus palabras, que hicieran todo lo que Jesús les dijera que hiciesen. Y eso yo te animo a que hagas también. Obedece a Jesús, obedece su palabra, haz caso a todo lo que Jesús te dice que hagas, y lo que te dice que no hagas también, no lo hagas. Vamos a obedecer a la palabra de Jesucristo. Y eso fue lo que María hizo. Ahora bien, el mediador entre Dios y los hombres, aquí mismo vemos que fue Jesús, porque Él fue el que hizo, porque recordemos que en ese momento Jesús, Dios, estaba hecho en forma de hombre, así que Jesús no estaba en forma de Dios para hacer el milagro, Él estaba en forma de hombre. Y cuando Él se ponía como mediador entre Dios el Padre y nosotros, entonces ocurrían los milagros, como hoy día también sucede igual. De hecho, Jesús nos dijo que cuando oráramos lo hiciéramos en su nombre, en el nombre de Jesús. Siempre el mediador
es Él. De hecho, la Biblia nos dice que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. Y aquí tenemos a Jesucristo hombre, haciendo de mediador para que Dios hiciera el milagro de convertir el agua en vino. Así que vemos que María intercedió, pero Jesús medió. Jesús hizo que el milagro fuera posible, que Dios hiciera con poder este gran milagro. Así que tenemos que conocer y entender quién es Jesús y la persona maravillosa de María, de lo que hizo una mujer de verdad digna de imitar. Por favor, imitemos su vida. Hay personas que adoran a la Virgen María, pero no imitan su vida. Yo te diría, no la adores, adora a Dios solamente, pero imita a María. Mejor imitarla que adorarla, porque si adoramos y no imitamos tampoco sirve de mucho, ¿verdad? Pero el único digno de adoración es Dios. Dios solo hay uno, y ese es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Madre no aparece, en la Biblia no lo dice. Amén. Madre de Jesús, hombre. Esa fue la Virgen María y digna de imitar, por favor, imitemos su conducta. Y otra cosa que vemos aquí también es el hecho de que dice en el versículo 2, dice, y fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Esta pareja pudieron ver en su boda un gran milagro muy especial, pero era porque Jesús y sus discípulos estaban invitados a las bodas. Y yo te digo, si tú quieres ver milagros en tu vida, milagros de calidad, tienes que invitar a Jesús en tu vida. Pero no solo a Jesús, es necesario que también invites a sus discípulos. Es decir, necesitas ser parte, formar parte de la iglesia de Jesucristo. Dice la Biblia que Jesús es la cabeza y el cuerpo, su cuerpo es la iglesia. Representa a la iglesia. Así que no podemos separar a Dios y a la iglesia. No podemos separar a Cristo y a la iglesia. Y es muy importante que nosotros permitamos en nuestra vida a Dios y a la iglesia, que seamos parte de la iglesia si queremos ver milagros en nuestras vidas. Así que te animo a que invites a la iglesia y a Cristo a tu vida, a tu familia, a tus actos, a lo que hagas. No es que diga que vas a celebrar un cumpleaños y tenga que ir toda la iglesia a tu casa. No me refiero a eso. Me refiero a que en tu continuo, diario vivir, que la iglesia sea parte de tu forma de vivir. Que los discípulos de Jesucristo estén ahí también en lo que hacen. Que Cristo mismo sea la pieza fundamental y principal en tu vida, para que veas estas señales, estos milagros. Y vemos que Cristo convirtió el agua en vino. Aquí vemos que primero se sacaba el vino de calidad y luego se iba sacando cada vez el inferior. En este caso vemos que se había acabado el vino y Jesús cambió el agua en vino, pero no hizo un vino cualquiera. El vino era el de mejor calidad. Y claro, le chocó al contramaestre acerca de esto, porque sacó el mejor vino después. Pero fue porque Jesús hizo un milagro, y cuando supuestamente se podía uno conformar con menos, Dios dio más. Y yo te digo, cuando te acercas a Jesucristo, cuando vamos a Él, incluso esperando un pequeño milagro, Dios hace un milagro de calidad. A veces nosotros estamos esperando que Dios haga algo y por eso muchas veces esperamos y no llega y no entendemos. Pero ¿sabes qué? Que hay veces que en ese milagro viene algo más, y es que viene la calidad. No solo viene lo que esperamos, sino que Dios quiere hacer mucho más, y a veces viene en la forma como llega ese milagro. Así que esperemos con paciencia, pero pidiéndole a Dios que intervenga en nuestras vidas y que lo que ocurra sea mucho mejor de lo que esperamos. Ese es nuestro Dios. Veremos en otro de los días acerca del milagro de cómo Cristo resucitó a Lázaro. Si hubiera ido antes, lo hubiera sanado. Llegó más tarde, pero no lo sanó. Lo resucitó.
Y Dios quiere hacer algo de calidad en tu vida. Dios quiere hacer algo poderoso en ti. Ven con confianza a Dios y observemos que lo que Dios hace es de verdad de mucha calidad, mucho mejor de lo que esperamos y entendemos. Y a veces implica no solo el hecho en concreto de lo que estamos pidiendo, sino cosas que suceden a nuestro alrededor en ese tránsito en el que el milagro llega. Así que mucho ánimo y seguimos esperando en el Señor, creyendo en Él y veremos grandes milagros. Que Dios te bendiga.